Cristina Fernández, hablando de la versatilidad de Les Baraglia, no es la que tiene Cristina Fernández, que vive tirando nafta al fuego. Aseguró básicamente que las prepagas habían recibido aumentos por parte del gobierno, o le habían otorgado desde el aumento, desde el gobierno, aumentos por 20 puntos por encima del avance de los precios en este año. Desde el sector de la salud privada explican que en realidad lo que se está haciendo es tratar de ajustar por los aumentos que no se tuvo durante el año 2021. Lo cual sería entendible porque los índices muestran que durante el 2021 las prepagas habrían aumentado menos que el ritmo inflacionario. Está Juan Pivetta, presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud. ¿Qué tal, Juan? Rodrigo Hipóliti habla. Hola, Rodrigo, ¿cómo les va? Mucho gusto. Gracias por atendernos, Juan. No, por favor, por favor. ¿Qué índice de aumento recibieron las prepagas durante el año pasado? Mira, inclusive voy a retrotraerlo, digamos, a la gestión de este gobierno nacional, para dar un parámetro, pero en realidad había un atraso de los últimos 10 años. Pero este gobierno nacional, por ejemplo, a agosto de este año, había habido una inflación del 221% y los ajustes a las cuotas sociales de los servicios de salud habían sido de 133,9%, ¿sí? Porque hay que ver toda la película y no solamente una foto de un mes. Esta es la realidad. Obviamente que las proyecciones van a indicar, por supuesto, números muy complejos. Y también acá hay que análisis políticos y, si me permitís, algún análisis más técnico, que me parece que hay que supeditarse mucho al técnico, pero bueno, vos haces una referencia a los dichos de la vicepresidenta de la Nación, y si yo hago un análisis político, y si me permiten, digo, primero una gran novedad, que la vicepresidenta se dejó la política. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque en definitiva, digamos, el hijo dice que no va a ser candidata y ella está criticando al gobierno de la cual es parte y constituyó, por lo tanto ella claramente ha dejado la política. Pero esto es un análisis, digamos, político. En lo técnico, lo concreto es que no es así. La propia Superintendencia de Servicios de Salud, que es el ámbito más técnico y más de análisis, es la que en definitiva pero sí define los incrementos que luego el Ministerio de Salud emite las resoluciones al respecto. Dijo hoy, sacó una serie de tweets en la cual desmiente este planteamiento de los 100 y pico por ciento para decir, bueno, el 9% de enero correspondía al año anterior, por lo tanto el aumento en el año es del 96,18%, lo cual está por abajo de la inflación, que vamos a terminar del 100% seguramente. Entonces digo, hay que hablar con números también y no con análisis políticos, digamos, sin el debido sustento. Está clarísimo. Yo me pregunto, entiendo la situación que habla respecto a los últimos años, cómo han sido los promedios inflacionarios y cómo lo han llevado a las prepagas. Está clara la explicación que hace de la parte técnica. Dos preguntas. La primera, por cada aumento entiendo que se deben perder abonados en las prepagas, porque hay gente que, digamos, en una economía como esta, hay gente que se le vuelve inasible, o por lo menos le debe aumentar la morosidad. ¿Es así? A ver, digo, esto es importante comentarlo. La pandemia también ha generado que mucha gente volviera tenga más al conciencia. sistema privado. Sí, porque bueno, indudablemente todos sabemos que el sector público lamentablemente no puede dar abasto, digamos, en crisis como la epidemiológica como la que hemos tenido. Por lo tanto, digamos, ha habido gente que se va del sistema, sí, hay otra que se ha incorporado. Hoy sigue habiendo 7 millones de personas en el sistema de salud financiador privado. Por supuesto que el prestador es mucho más grande. ¿Por qué? Porque hoy el 60-70% de la población se hace atender en centros médicos privados. De todos modos, ha habido alguna disminución, no muy notoria, porque la salud pública no puede dar respuesta. Esto está pasando, por lo tanto, los esfuerzos de la gente para mantener una cobertura privada son muy grandes. Por supuesto que la pérdida de poder adquisitivo va a hacer que esto se profundice en los próximos tiempos, y a lo mejor lo que hoy digo, de acá a un tiempo claramente
esté modificándose. Cambie la tendencia. Inclusive sospecho que eso debe pasar en el número global de personas acercándose al sistema privado de salud, pero cuando uno mira qué pasa respecto a los planes con mayor cobertura o menor cobertura, se deben engrosar los planes más bajos y deben empezar a tener algún éxodo de los planes más onerosos, ¿no? Exacto, inclusive, bueno, algunos quedan afiliados obligatorios con la obra social de origen y otros caen al sector privado. De todos modos se está manteniendo, no ha habido bajas sustanciales en este sentido, pero tiene que ver con el deterioro de la salud pública en muchos lugares. Entonces, la gente hace un esfuerzo mayor y sigue teniendo una cobertura, por supuesto, reitero, hasta tanto pueda hacerlo, porque esto, por supuesto, impacta y la pérdida de poder adquisitivo es muy grande. Quiero decir una cuestión también, si me permitís, que es muy importante, que tiene que ver con los incrementos. Estos incrementos, como por ejemplo el 13,80, que va a aplicarse a partir de diciembre de este año, enero del 2023, el 90% de esto tiene que ir siempre a los prestadores. ¿Por qué? Porque los prestadores tienen que pagar básicamente el principal costo que tiene un prestador, un centro, un hospital, un sanatorio, es los salarios del personal sanitario. Por lo tanto, acá hay una cuestión también que está atada íntimamente a las negociaciones, a las paritarias que tienen que ver con el gremio de la sanidad, ¿no? Que es el principal, reitero, costo que tiene un sanatorio, un hospital, un centro médico. Por lo tanto, digo, esto tiene que ver con inflación pura, porque estamos hablando de números, pero estamos hablando de números y de aumentos que tiene que ver con un país con un 100% de inflación y con la pérdida de poder adquisitivo también del personal sanitario, que es muy complejo de abordar, ¿no? O sea, todo este problema tiene que ver con que es muy difícil gestionar con semejantes niveles inflacionarios, ¿no? A propósito de eso, durante el 2021, habiendo tenido actualizaciones por debajo de la inflación, quería preguntarte, Juan, si se resintió el servicio en cuanto a que mermen las prestaciones en algunos planes, que haya cartillas que sean más reducidas, en general lo estoy diciendo, no hace falta que hable de un caso puntual. Por supuesto. A ver, el 2020, sí es cierto lo que estás planteando, el 2020, bueno, apareció la pandemia, ese año hubo una actualización del 10% en diciembre sobre una inflación del 36,1, fue más o menos la realidad. ¿Qué pasó? Ese desfasaje de tantos puntos en la actualización se vio medianamente compensado como una disminución de las prestaciones, porque bueno, obviamente que por el aislamiento esto produjo esta situación. Esto en el 2021 y 2022, fundamentalmente 2021, explotó exponencialmente la situación de consumo, la situación epidemiológica, todos los tratamientos que se habían postergado, etcétera. Entonces ahí explotó el sistema y venimos con una situación de arrastre en este sentido, esos 30, casi 20 y pico puntos del año 2020, después pasó a una cantidad de gastos prestacionales enorme en el 2022, reitero, por una cuestión lógica que tuvo que ver con demandas contenidas, con unas nuevas patologías que se aparecieron a partir del COVID, hizo que la situación fuera muy compleja. El aumento en todo este contexto del medicamento siempre por arriba de la inflación, y esto también hay que decirlo, ha determinado también un desfinanciamiento muy grave en el sistema, que en definitiva termina perjudicándose el asalariado justamente por una cuestión de la imposibilidad de enfrentar los aumentos salariales, pero también, como vos decías, también la calidad del servicio, que por allí no se ha notado demasiado en la salud privada, sí se nota sustancialmente en la salud pública en muchos lugares, en donde todos sabemos lo que significa conseguir un turno, o también el PAMI, por ejemplo, no solamente conseguir un turno, sino, bueno, obviamente tener alguna prestación, hoy está demorando mucho tiempo, mucho más de lo aconsejado. Juan, una pregunta, Cecilia Moro te saluda. Te quería consultar si es el mismo incremento que tenemos en las tarifas para una mutual que para una obra social. Sí, es para todos. Es para todos. A partir del 2011, donde se aplicó una ley de regulación de medicina prepaga, el Estado es el que fija, y esto hay que decir, el Estado es el que fija los incrementos de salud en función a sus propios cálculos, ¿sí?
Desde el 2011, las actualizaciones de las cuotas sociales para la salud privada, mutuales, cooperativas, prepaga, es en los mismos porcentajes independientemente del tamaño, la dimensión y el nivel de cobertura. Esto viene sucediendo en todos estos años. Por ahí la seguridad social está obviamente basada también en su recaudación, tiene que ver con los aportes y contribuciones y con los incrementos salariales, tiene por ahí una relación distinta. No obstante, digamos, el sistema es así y lo fija el Estado. Lo fija, digamos, un cálculo actuarial de la superintendencia. O sea, si hoy la vicepresidenta dice que excede en varios puntos, bueno, lo está excediendo el Estado, sí es el Estado que hace el 2011 el que fija las actualizaciones en función de los costos que ellos mismos fijan. Fíjense que ahora el 13,80 de diciembre y enero, que va a aumentar la salud privada, tiene que ver con la inflación que hubo en septiembre-octubre. ¿Sí? Claro. Es la inflación de septiembre-octubre y ese índice que determina 13,80 tiene que ver con el aumento de del salario, el precio de los medicamentos, los insumos médicos, los gastos generales. Es la inflación, en definitiva. No es más que eso. Si no la queremos reconocer, bueno, estamos en un serio problema. Muy bien. Está clarísimo, Juan. De verdad está muy clara la mirada y también los números. Te agradezco mucho la comunicación y te mando un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Muy amable. Hablábamos con el presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud, Juan Pivetta.